Muy buenas tardes nuevamente con todos, estimados asistentes. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre algas marinas y el efecto elicitor que tienen ciertos compuestos presentes en ellas en los distintos cultivos. El expositor va a ser el doctor Luis Álvarez. El doctor Álvarez es fitopatólogo. Él trabaja como asesor de diferentes predios agroexportadores aquí en el Perú y conoce de cerca el producto. Con él hicimos un trabajo ya hace algunos años donde se demostró el efecto de este producto Fertimar y que es comercializado en algunos otros países con distintos nombres, Alganova, por ejemplo, en Colombia y Fertialga en Brasil. Y se pudo presentar incluso este trabajo de investigación en el Mundial de Palto realizado, o de aguacate, realizado aquí en el Perú en el año 2015. El día de hoy hemos querido invitarlo para refrescar un poco de conocimientos, de sustentos de la teoría y presentar el trabajo. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase al doctor Álvarez para que por favor tome la pantalla y nos pueda presentar su exposición el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Bueno, ante todo, agradecerles am, antes que nada, agradecer a todos los colegas que han hecho un alto en sus quehaceres, sobre todo pues en sus actividades, probablemente en su hora de descanso, a los colegas de PSW, ¿no? Por darme la plataforma de poder llegar pues a todos los colegas interesados. Hoy vamos a hablar sobre licitores en general. Vamos a hablar un poco cómo se produce la reacción de defensa. Y luego vamos a ver, pues como ya lo comentó el ingeniero visual, sobre algunos ensayos que hemos hecho. Obviamente primero vamos a ver lo referente a la parte, digamos, complicada, ¿no? Que son las enfermedades ocasionadas por hongos de madera en palto, cómo se ven en campo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de defensa de las plantas. Las plantas en realidad ya vienen con un paquete de defensas. No lo vemos, ¿ya? Pero muchas de ellas, con el transcurrir del tiempo, con, digamos, todo lo que son las corrientes evolutivas, pues han desarrollado pues, una serie de mecanismos para protegerse de los, en este caso, otro tipo de organismos que puedan hacerle daño, pues, de las condiciones ambientales. Y una de las más conocidas, ¿no? Son las espinas, por ejemplo. Entonces, es un tipo de defensa que tienen las plantas para poder defenderse, pues, de algunos predadores que tienen, ¿no? Son tallos modificados, ramas modificadas con una punta muy afilada y tiene, digamos, como finalidad, básicamente, pues, defenderse de animales, en este caso, pues, vertebrados, que tienden de alguna manera, pues, a alimentarse de este tipo de plantas. Hay otro tipo de elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, esto es bastante común. Algunas plantas han desarrollado, pues, algunos eh, procesos, algunos tipos de movimiento. En este caso, las contracciones es típico de procesos násticos como la timonastia, por ejemplo, que desarrollan pues ciertos tipos de vegetales, como por ejemplo la mimosa. Entonces, esto es básicamente para poder defenderse de depredadores, ¿no? Entonces, hay ciertos tipos de herbívoros que al momento de tocarlos, porque esto es una reacción netamente ligada al tacto, se defienden. Hay todo un sistema básicamente de reacciones
celulares internas que hacen que este tipo de respuesta se produzca. Hay otras especies vegetales que producen látex. Entonces, látex es una secreción acuosa que muchas veces es venenosa. Entonces, inclusive muchas plantas emiten ciertos tipos de compuestos, ¿no? Volátiles de bajo peso molecular, que pues algunos predadores pueden de alguna manera, pues en este caso herbívoros, pueden detectar y no la hacen apetecible. Entonces hay varias especies que han desarrollado en el transcurso evolutivo pues estas características. Tricomas también pues son proyecciones del epidermis, el equivalente a los pelos básicamente. Hay tricomas glandulares, no glandulares. Algunos son venenosos, algunos causan pues escozor, irritación. Entonces, este tipo digamos, de equipaje que llevan las plantas tienen como función defenderse. ¿Ok? Hay otros que han desarrollado, por ejemplo, los geranios, han desarrollado compuestos químicos muy avanzados, por ejemplo, el ácido quisquálico, ¿no? Que produce parálisis de insectos. Es bastante común, ¿no? Para algunos casos. Pero si nosotros vemos en perspectiva para el tema de las enfermedades, ¿no? Que siempre es un, digamos, problema, porque en realidad no vemos cuando se producen las infecciones, no vemos cuando las plantas los atacan, de hecho, no vemos a los enemigos de las plantas. Pero lo que quiero mostrar aquí es que para que se produzca una enfermedad, es un tema que es bastante complicado porque tienen de alguna manera que eh, coincidir de alguna manera en el tiempo, ¿ya? Estos tres factores, ¿no? Un patógeno virulento, un hospedante susceptible y condiciones medioambientales apropiadas. Si falla alguna de estas aristas, pues simplemente la enfermedad no se produce. Podemos, por ejemplo, tener un patógeno virulento, un hospedante susceptible, pero si no se producen las condiciones adecuadas para que se produzca la infección, simplemente la enfermedad no se produce. Podemos tener un patógeno virulento, podemos tener las condiciones apropiadas, pero si el hospedante o no está, o simplemente pues tenemos una variedad resistente en estos casos, pues simplemente la enfermedad no se produce. Podemos tener un hospedante susceptible, las condiciones apropiadas para una infección, pero si el patógeno no es agresivo o no se presentan las condiciones para que el patógeno penetre a la planta, pues simplemente no se van a dar infecciones. Entonces, las plantas también han desarrollado mecanismos para defenderse. Y eso es lo que vamos a abarcar un poco en este apartado, en esta parte. La defensa, digamos, viene en dos formas, ¿no? La primera es un tipo de mecanismo estructural, es decir, que ya vienen, ¿sí? Ya hemos visto algunas, por ejemplo, las más conocidas, las más vistosas, las más evidentes, la que utilizan las plantas para defenderse particularmente, pues, en este caso de herbívoros, ¿ya? Pero vemos también que hay otras que son, digamos, del punto de vista de la defensa para microorganismos, pues más diseñadas, ¿no? Y tenemos, en segundo lugar, un mecanismo de defensa bioquímico que puede ser preexistente y también inducido por la infección. En el primer caso, cuando hablamos de mecanismos de defensa estructural, ya hemos visto en el caso, por ejemplo, las espinas es uno, pero imagínense cómo funciona esto para un microorganismo, o sea, para un hongo, por ejemplo, o una bacteria eh, eh, que tiene dimensiones pues muy pequeñas. Para que produzcan una infección, pues es un tema bien complicado. O sea, los patógenos tampoco es que la tengan fácil. Imagínense, ¿no?
para poder producir una infección, el patógeno, sea hongo o sea una bacteria eventualmente, si entra de forma directa, tiene que primero destruir las capas de ceras. Ese es un primer filtro, ¿no? Un primer, digamos, bloque de defensa. Luego, toda la pared, que en realidad es literalmente pues, una pared de concreto, que es la pared celular. Y la pared celular, para que se hagan una idea, pues está compuesto por básicamente celulosa, ya estamos hablando de las plantas, que vendría a ser el equivalente en este caso, los fierros, ¿no? Que hay, o el alma, en este caso, pues, de una columna de concreto, y la cutina y el resto, básicamente, de compuestos que se generan alrededor, pues vendría a ser el cemento. Entonces, para poder pasar esta pared, los patógenos los tienen difíciles, pero aún así, pues hay compuestos o hay especies vegetales pues que se lo hacen más complicado aún. Algunas especies vegetales desarrollan un grosor excesivo, en este caso de sus tejidos. Por ejemplo, células con esclerénquima, ¿no? Para que se hagan una idea, células esclerenquimatosas son aquellas que se lignifican. Los leños, por ejemplo, si para nosotros mismos es difícil destruirlas, pues imagínense para un patógeno, ¿no? Básicamente, este tipo de células ya lo que hacen es impedir en sí el ataque de microorganismos, y esto ya viene en el paquete, son estructurales. Hay otro tipo de, digamos, de mecanismos de defensa estructural, es decir, que se forman luego de la infección. Es decir, hay unas que ya vienen preestablecidas, ¿ya? Resguardada, en este caso, la célula, pero hay otros mecanismos que se generan una vez que se produce la infección. Y entonces, estas son algunas de las más conocidas: formación de capas de corcho, por ejemplo. Esto es una defensa morfológica. Se forman capas de abscisión, capas de tilosa, depósito de sustancias gomosas. Se forman para impedir el ataque del patógeno o para que siga avanzando, pero luego vamos a ver que estas tienen un origen básicamente en la base bioquímica, es decir, que hay una respuesta, en este caso de la planta, para que se formen todo este tipo de estructuras para poder confinar al patógeno. Luego vamos a ver un poco a qué nos referimos con esto, pero estas son estructuras histológicas de defensa. En este caso se forman estas capas de corcho, por ejemplo. Una vez de que se forman estas capas, pues el hongo no tiene de qué alimentarse y muere de inanición. En este caso, pues la infección se produce, se forman estas capas corchosas también, el hongo no tiene de qué alimentarse y muere de inanición. Inclusive esta parte se desprende de la planta, ¿no? La abscisión, que le llaman. Entonces, la infección ahí para. Hay otros mecanismos de defensa que son bioquímicos, es decir, que ya tiene que ver una relación básicamente con ciertas sustancias que se encuentran al interior de la célula. Y hay unos preexistentes, inclusive pues hay especies vegetales que tienen pues estos mecanismos de defensa, algunos que se me ocurren en estos momentos en la cabeza, por ejemplo, las cebollas, ¿no? Las cebollas rojas, la pungencia que tanto nos gusta a nosotros los peruanos, ¿no? Para el ceviche y todo eso, pues probablemente en otros lugares no es tan apetitoso porque no les gusta tanto picor, ¿no? Pero ese picor, que es el catecol, es un tipo de alguna manera de eh, fitolexina que inhibe, ¿no? El crecimiento de algunos patógenos. Entonces, aquí tenemos inhibidores, ¿no? Uno de ellos pues, pueden ser algunos liberados por la planta en su medio ambiente, lo que hemos hablado básicamente pues, eh, de estas plantas que emiten sustancias, ¿no? Tipo, por ejemplo, pues, la, eh, la, la, esta planta, la lechera, ¿no? Que emite pues, ciertos tipos de metabolitos, los geranios.
Hay otro tipo de respuestas químicas, fenólicas, por ejemplo. Hay muchos compuestos ahora pues que está tan en boga algunos extractos vegetales, eh, que hacen pues uso de los taninos. Los taninos pues son compuestos de defensa y algunas enzimas, ¿no? Como las glucanasas, las quitinasas, que son algunos compuestos vegetales o algunos vegetales tienen como mecanismo de defensa. Y hay otra que vamos a hacer mención, que es la respuesta inducida, ¿no? Que si bien es cierto, en el primer caso las preexistentes, estas ya están, vienen en el paquete igual, pero hay unas que podemos inducir, porque en realidad mientras no se le induzcan, la planta pues sigue eventualmente dormida, ¿no? No se entera eventualmente pues que está siendo atacada. En el primero de los casos, la defensa química preexistente, tenemos varios compuestos, como le digo, inclusive pues hay especies vegetales ricas en terpenos, compuestos fenólicos, que se utilizan en estos momentos pues para extraer pues algunos de estos compuestos que pueden servir como fungitóxicos y se utilizan bastante pues en la agricultura. Dentro de los terpenos, por ejemplo, tenemos monoterpenos, los más conocidos son los piretroides, que se utilizan básicamente pues como repelentes o inclusive como insecticidas, son bastante conocidos. Hay unos monoterpenos sesquiterpenos, por ejemplo, que hacen relación a aceites esenciales. Estos son los más conocidos. Ya los isoflavonoides que dan origen a las fitoalexinas, seguro pues que han escuchado de este término bastantes veces, y algunos compuestos que contienen nitrógeno que se relacionan básicamente a algunos alcaloides. Bien, entonces sabemos que dentro de los preexistentes tenemos a las fitoalexinas. Vamos a hablar un poco de ellas porque hay ese término, fitoalexina, y también hay otro que es el licitor. Una fitoalexina es un término diferente a un licitor, lo vamos a ver, pero fitoalexina es un compuesto fungistático, o sea, detiene en este caso el crecimiento principalmente de hongos. Son producidas por las plantas de forma natural en respuesta a daños, pueden ser mecánicos o químicos, o frente a algunas infecciones. Las fitoalexinas son sustancias antimicrobianas, se producen en cantidades apreciables solo después de la estimulación, es decir, después que se produce la infección o por un daño químico o mecánico. No se producen durante una reacción compatible. Cuando hablamos de una reacción compatible, básicamente es que la planta reconoce, en este caso, al patógeno, y bueno, pues salvo en esos casos no se produce, pero tiene estas características, inhibe el crecimiento de hongos, también bacterias, a concentraciones bajas, no es selectiva, puede inhibir el crecimiento y desarrollo de varias especies fúngicas o bacterianas. Son producidas en respuesta a estímulos. ¿Qué estimula a una fitoalexina? Un elicitor. ¿Y qué puede ser un elicitor? Pues un químico, puede ser pues un ataque de un microorganismo, puede ser pues un patógeno en sí. Luego vamos a hablar de eso, pero a lo que voy es que la fitoalexina se forma luego de un estímulo, y ese estímulo básicamente lo dan los elicitores. Está ausente en plantas sanas, es una respuesta local porque se mantiene cerca de la infección, pero se producen básicamente dentro de las 12 a 14 horas después de la infección y puede permanecer hasta las 24 horas después. Son específicas al hospedante más que al patógeno en sí. Es decir, un patógeno puede afectar varias especies vegetales y cada especie vegetal puede producir una fitoalexina diferente. De hecho, en el mercado hay varias, ¿no? Digamos en la naturaleza hay varias que son conocidas. Entonces, el algodón, por ejemplo, tenemos el gocipol,
el azufre, por ejemplo, pues para el cacao, el escoparone para los cítricos. Hay unas que se relacionan básicamente pues al capsidiol, los capsicum, al tabaco. El resveratrol, por ejemplo, es una fitoalexina asociada básicamente a la vid. Y así pues, son algunas que son específicas. Se han encontrado más de 400 fitoalexinas en alrededor de 100 especies de plantas, de 30 familias monocotiledóneas y dicotiledóneas. Inclusive en una planta, diferentes órganos pueden acumular diferentes fitoalexinas, ¿no? Como ya comenté hace un momento, no tienen un movimiento, sino que básicamente su respuesta es local cuando se presenta la infección. Bien, y aquí tenemos una reacción, digamos, ya inducida. Tenemos lo que se llama la respuesta de hipersensibilidad. Y para hacer un poco pues, más sencillo los términos, es una muerte celular localizada, inducida en la planta en el lugar de infección por un patógeno, limitando su crecimiento. En otras palabras, miren, este es un esquema de infección de los patógenos. Ingresa a la planta, empieza a emitir pues, todas sus armas de ataque, puede ser toxinas. Y lo que hace básicamente la planta es, a partir del lugar de infección, miren, este es el hongo, este es el patógeno, ingresó, inmediatamente está siendo atacada, la reacción de hipersensibilidad empieza, en este caso, a afectar todas las células alrededor de la infección. Aquí ingresó, empezó a afectar estas que estoy señalando, pero todas estas que están alrededor de las células infectadas tienen una reacción de hipersensibilidad. Y eso, ¿cómo de alguna manera influye en el ataque? Pues las células empiezan a morir de forma natural. Empiezan a morir. ¿Qué es lo que pasa? Que el patógeno empieza a morir también porque necesita de las células para poder sobrevivir. Y si esto ocurre, pues que la misma planta empieza a matar las células alrededor del punto de infección, entonces se va a crear este mecanismo de defensa, el hongo va a morir por inanición, por falta de alimento. Muy bien, y aquí llegamos a lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es un elicitor? Un elicitor es cualquier sustancia, cualquiera, que tiene la capacidad de activar una respuesta de defensa en la planta. Entonces, luego vamos a ver que estos compuestos pueden ser liposacáridos, pueden ser peptidoglucanos, es decir, compuestos celulares, flagelinas, pueden ser proteínas, pueden ser componentes de pared celular, como quitinas, por ejemplo. Por eso es que se utilizan pues, quitosanos, por ejemplo, glucanos, mananos, por ejemplo. Inclusive todo compuesto asociado a células o cualquier tipo de células pueden ser un elicitor. El elicitor necesita ser reconocida por un receptor celular de una planta para que se exprese un gen de defensa. Bien, luego vamos a ver este tema, pero los elicitores son de varios tipos. Según su origen, pueden ser endógenos, se les llama endolicitores, se producen o originan naturalmente, en este caso dentro de la planta, para detectar la defensa, detectar la necesidad de crear defensas. Y hay unos que se llaman exolicitores, que son creados por elicitores externos que se aplican para inducir la producción de defensas. Y aquí, pues, los más conocidos como elicitores, pues, son los fosfitos, por ejemplo, el fosfetil de aluminio, el silicio, que son compuestos que pueden elicitar una respuesta. Según su naturaleza, pues estos pueden ser bióticos,
Bióticos, ya les he explicado, puede ser cualquier resto de alguna manera celular o alguna parte de un hongo o de una bacteria, proteínas, pueden ser partes de paredes celulares de microorganismos. Y hay otros, por ejemplo, que pueden ser abióticos, ¿no? Entonces, también hay factores abióticos, en este caso, pues la temperatura, por ejemplo, los rayos ultravioleta, algunos metales pesados, pueden inducir resistencia, inclusive pues algunos detergentes, ¿no? Muy bien, ¿y esto está registrado? Sí, o sea, en la naturaleza tenemos diferentes elicitores. Un elicitor, vuelvo a repetir, es un producto que puede producir una respuesta en la planta o incitar una respuesta, y esa respuesta puede estar asociada a la formación de fitoalexinas. Elicitores conocidos, pues aquí tenemos una relación de ellos, ¿no? Eh, básicamente pues son ácidos, ¿no? Eh, el ácido salicílico, por ejemplo, es uno de ellos, los quitosanos, los jasmonatos, el ácido salicílico en sí. Uno de los más conocidos es el benzotiadiazol, por ejemplo, es uno de los más estudiados. Algunos de los que se utilizan de manera comercial, digamos los más reconocidos por su naturaleza, son los fosfitos. Y el fosfito de potasio, pues es uno de los que más se está utilizando. Digamos que la aplicación de fosfito hace que se formen ciertos tipos de alexinas, de fitoalexinas, perdón, que se asocian a algunos fenoles como el resveratrol, ¿no? Que es una respuesta, básicamente, es una fitoalexina específica, ¿no? Hacia ciertos mecanismos de defensa. Y las saponinas, por ejemplo, hay otros productos que tienen que ver con este tipo de respuestas. Bien, antes de ir acá, yo lo que quiero es que se vea de alguna manera pues esta imagen. Esta es la pared celular, esta es la pared celular, la membrana, este es el citoplasma. Cuando un patógeno ingresa a una célula, forma el tubo germinativo, eventualmente pues el apresorio, la hifo infectiva y luego cuando son biótrofos se produce esta estructura que se llama eustorio, que es la encargada de extraer los nutrientes de la célula. En este mismo esquema, miren, aquí tenemos la pared celular, aquí tenemos la membrana celular, y toda célula tiene, para que se produzca la reacción de defensa que hemos estado hablando, tiene que tener estos receptores, estos que dice PRR, son las siglas de receptores de reconocimiento. Todas las especies vegetales tienen estos receptores de reconocimiento. Cuando esto que dice MAMP son las siglas de patrones moleculares asociados a microorganismos. Cuando estos patrones moleculares asociados a microorganismos son reconocidas por estos receptores de reconocimiento, se produce una reacción de defensa primario. ¿Quiénes pueden ser estos patrones moleculares asociados a microorganismos? Básicamente lo que hemos hablado. Puede ser, en este caso, aminoácidos, pueden ser flagelinas, pueden ser liposacáridos, factores de elongación de bacterias, puede ser quitinas, betaglucanos, cualquier elemento que esté asociado a un patógeno y que previamente la célula lo haya reconocido como tal, así no esté vivo, ¿ya? Estos patrones moleculares
ya al hacer contacto con la célula, van a ser reconocidos por estos receptores de reconocimiento y van a desencadenar una respuesta de defensa primaria. Y vamos a verla esto ¿en qué incide? Pues bueno, una vez de que este receptor reconoció que está siendo atacada la célula, entonces empieza a hacer algunas de estas respuestas de defensa. La primera es la que se asocia a las aposiciones de pared celular. Miren, esto es, en este caso, una espora, emite el tubo germinativo, forma el apresorio, ingresa la hifo infectiva, se está empezando a alimentar de la célula, pero la planta, una vez que ha activado ese mecanismo, ha reconocido que está siendo atacada, empieza a activar este mecanismo de defensa que se llama aposición. Lo que hace es incrementar el contenido del componente de la pared. En este caso, pues cutina, básicamente esos componentes que le da dureza a la pared, los empieza a generar. ¿Qué logra con esto? Pues hacer más difícil la penetración del hongo. En algunos casos, como ustedes pueden ver acá, esta posición llega inclusive a estrangular al patógeno. Lo estrangula, en este caso pues lo rodea, como ustedes pueden ver, o acá pues también lo estrangula, y con eso logra de alguna manera defender a la planta frente a esta infección. Lo que se ha estudiado más, o lo más conocido de estos eventos, miren, esto es la hifa del hongo, destruye la pared, porque eso ya les he explicado que es la primera barrera, destruye la pared celular del hongo, y la planta, cuando ha activado, ¿no?, o ha reconocido que está siendo atacada, empieza a desencadenar una serie de respuestas de defensa que son básicamente pues, la producción de las llamadas PR proteínas, que lo que hacen es empezar a hacer más complicado la infección del patógeno, ¿no? Las PR proteínas, luego vamos a ver, está asociada particularmente al incremento del ácido salicílico en la planta. Y por otro lado, estos mecanismos, ¿no?, estas respuestas o estas proteínas empiezan a producir de otro índole, que son proteínas que inhiben o proteínas inhibidoras de la patogénesis. Empiezan pues a hacer más difícil que el patógeno pueda afectar la planta. En otros casos, se empiezan a producir estas estructuras que llamamos calosa o callosa, ¿no?, que se presentan en las membranas celulares para impedir también el ataque del patógeno. Pero la más importante y la más estudiada es precisamente esta, que son la producción de PR proteínas. ¿Ok? Y aquí es donde, de alguna manera, vamos a lo que estábamos viendo anteriormente. Las PR proteínas tienen que ver con la elevación del ácido salicílico. El ácido salicílico se empieza a elevar conforme la planta empieza a activar de alguna manera estos mecanismos. Entonces, hay varios estudios que indican pues, que la elevación del ácido salicílico pues, tiene que ver con este mecanismo que es el SARC, que es la sigla de respuesta sistémica adquirida, que se activa básicamente con algunas proteínas de defensa que ya hemos hablado, que proporcionan a las plantas la resistencia a una gran variedad de fitopatógenos. Este mecanismo no solamente es, digamos, local, sino que se hace sistémico, como su nombre lo dice. Muchos microorganismos, de hecho, pues ahora también hay organismos que se ha estudiado su rol, los famosos PGPRs, ¿no?, que aplicados al suelo pueden también incentivar esta respuesta, porque ya hemos hablado, la respuesta digamos, se produce cuando estos receptores reconocen
que están siendo atacados. Entonces, así sea un ataque de mentiras, porque yo puedo, por ejemplo, aplicarle pues quitosanos, ¿no? Puedo aplicarle mananos, puedo aplicarle ciertos tipos de proteínas, y luego las proteínas vamos a hablar pues algunas cosas sobre ello. Ten en cuenta que las bacterias, por ejemplo, su pared celular está compuesta de proteínas. Las plantas asumen que esas proteínas o esas partes, digamos, de pared celular, que son los mananos, o en este caso, pues, los quitosanos, piensa que está siendo atacada y empiezan a generar la respuesta. Hay otra respuesta que es la resistencia sistémica inducida, que es local, activa otras rutas, básicamente la del jasmonato y del etileno, y la ruta del jasmonato básicamente se asocia a el cierre de heridas. La resistencia sistémica adquirida, el SAR, se activa local primero y luego sistémicamente tras la infección, como lo hemos explicado. Entonces, la activación del SAR va acompañada de un incremento endógeno de ácido salicílico. La respuesta sistémica inducida es una resistencia sistémica también de amplio espectro, pero está gobernada o regulada por hormonas tipo, por ejemplo, el etileno y el ácido jasmónico, y estos tienen que ver más con el cierre de heridas. Entonces, esto es un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Cómo se produce la defensa. Estos receptores siempre van a estar ahí asociados y es mayor básicamente en plantas resistentes. Aquellas plantas que, por ejemplo, utilizamos para darle resistencia a ciertos patógenos o a gran variedad de patógenos, algunas plantas silvestres, por ejemplo, tienen mayor cantidad de estos receptores. Entonces, básicamente este es un mecanismo pues, que se utiliza, o estos receptores están asociados también básicamente pues, al mejoramiento genético. Por eso es importante de alguna manera pues, que se reconozca. Bien, ya hemos visto que las plantas se defienden con los vertebrados, se defienden pues, también contra los patógenos. Hemos visto una parte de lo que interesa básicamente la respuesta, pero también lo hacen por insectos. Una planta que induce mecanismos de defensa, por ejemplo, en este caso, frente a un ataque de una plaga, la planta de forma natural empieza a producir químicos que pueden ser venenosos y que ralentizan el crecimiento, o en este caso, perdón, la alimentación de larvas, por ejemplo, en este caso. Como segundo paso, estas plantas, frente al ataque, empiezan a emitir señales que atraen insectos benéficos que atacan las plagas. Y también, como una respuesta asociada, también incrementan básicamente el flujo de néctar para atraer adultos también de insectos benéficos para otro tipo de plagas. Es decir, el uso de ciertos tipos de elicitores no solamente va de la mano con, digamos, proteger contra patógenos, sino que también se ha visto en algunos de ellos que se asocian a también a la planta resguardarla, ¿no? Protegerla de ataques de insectos. Bien, este tema sucede en muchas especies vegetales. Tenemos la oportunidad, básicamente, pues, de poder utilizar a nuestro favor mucho de lo que la tecnología o la industria en estos momentos nos está dando, pues, de años de investigación, y hemos visto, esto no es un tema, pues, que se ha inventado, sea reciente, existe, funciona, y lo que vamos a ver es que hay patógenos en los cuales se puede de alguna manera aplicar la ilicitación, en este caso pues una respuesta de aplicar pues ciertos productos para poder defenderse. Y vamos a ver un caso concreto que es el de hongos de madera. En palto, por ejemplo,
Es un problema que es bastante serio, afecta prácticamente en todas las etapas. Es mayor básicamente el ataque en las épocas de verano, y acá en Perú el problema es básicamente Hass. Hay otras variedades de palta, pero Hass, que es el que tenemos pues la mayor cantidad de áreas, es bastante sensible a infecciones por Botrytis. Cuando hablamos de Botrytis, nos estamos refiriendo a la fase sexual de la Pseudiploida theobromai. Cuando hablamos de la Pseudiploida theobromai, antes le llamaban Botrytis, nos estamos refiriendo a Botrytis rodina. Hay varias especies de Botrytis. Hay algunas que se han detectado, pues, sobre todo fases anamórficas o fases asexuales, pero a nivel mundial hay varias especies de las que atacan palta. Vamos a referirnos fundamentalmente pues, a la que es más evidente, la más importante, que es la Pseudiploida. En realidad, todos los anamorfos o las fases asexuales de Botrytis causan síntomas similares, pero uno de los más importantes es la muerte regresiva. Entonces, esta es una enfermedad bastante común, de hecho, este es el nombre más conocido, y se reconoce porque vemos las puntas, en este caso de las ramas, secándose. Hay que ser también sincero en este sentido, muchas enfermedades en paltos, sobre todo pues enfermedades radiculares, pueden inducir de forma indirecta muerte regresiva. En realidad, cuando empieza a limitarse el flujo de agua desde las raíces hacia las partes superiores, puede de alguna manera ocurrir esto. Entonces, la Pseudiploida puede encontrarse, de hecho está, pues, es un patógeno que está omnipresente en todo sitio, está en el ambiente, está formando, digamos, estructuras de reposo, ¿no? Inclusive infecciones latentes, se ha demostrado eso en algunos tejidos. Entonces puede ingresar fácilmente por tejidos senescentes, no necesariamente estando enferma la planta. Pero cuando es un problema principal lo vamos a reconocer porque las ramas empiezan a secar, pero vemos pues el resto del árbol con sus hojas, ¿no? Un tema importante es que una vez que se produce la infección, ya internamente vemos estas lesiones. Estas lesiones van avanzando internamente y lo que va haciendo es taponar los vasos. Entonces, imagínense, esta planta, por ejemplo, de mi punto de vista, pues tiene un 30% de daño. Estos tejidos ya no son activos, solamente funciona con estos tejidos que están acá. Igual aquí vemos esta infección tipo cuña, es lo que caracteriza básicamente las infecciones por la Pseudiploida. Aquí probablemente estemos con un 20% de infección, pero cuanto más afectado esté el tejido, menos agua va, digamos, a transitar por estos vasos, y por lo tanto todo lo que mantiene a estas ramas pues va a colapsar finalmente. Otra enfermedad que se asocia a la Pseudiploida son estos chancros y que tiene que ver fundamentalmente con las infecciones que hemos visto inicialmente, ¿no? Esto no es el patógeno. En realidad, estas exudaciones que vemos se relacionan más a una respuesta frente a una herida, porque en realidad es savia cristalizada. Cuando hay una herida, empieza a emanar la savia y luego se cristaliza en la parte externa, empieza a matar células. Como ustedes pueden ver, pues todo este tejido empieza a necrosarse. El hongo empieza inclusive a esporular en esta madera muerta.
y pues puede ocasionar daños pues muy fuertes, muy severos. Entonces, cuanto más taponados estén los vasos, menos, digamos, probabilidades de que te sostenga hojas o frutos va a haber. Este es un síntoma, digamos, asociado básicamente a las lesiones en ramas. Los frutos empiezan a caerse, inclusive antes que maduren, simplemente porque la planta, al momento de estar limitados estos tejidos, el flujo de agua pues no es lo mismo, y al no poder sostenerlos, o bien se maduran lo antes posible, o bien simplemente detienen su desarrollo, empiezan a emitir etileno y empiezan a caerse. Hay una fase que se da normalmente en verano, que las ramas empiezan de alguna manera pues, a afectarse, empiezan a ocasionar los daños que hemos estado viendo, pero la madera muerta que está en campo o inclusive en, digamos, al interior de los árboles afectados, ¿ya? Empieza a esporular. ¿Ven? Aquí están los cirrus de la Pseudiploidea. Y aquí se producen otra generación de esporulaciones. Y esta generación de esporulaciones puede de alguna manera pues, afectar otras partes de la planta. Esta es otra enfermedad, ya la que afecta al pedúnculo, es el stem end rot o la pudrición del pedúnculo, también se le llama, y puede llegar a afectar de forma bastante seria a pues, las plantaciones de palpo, ¿no? Entonces, cualquier rajadura que hay en la epidermis, inmediatamente el hongo ingresa, esto siempre y cuando pues, haya mucha cantidad de inóculo, y puede de alguna manera producir este tipo de infecciones. Y obviamente pues esto puede ser un problema serio porque estas infecciones que están aquí, fuese bueno que solamente se quedaran aquí. Lo que pasa es que muchas veces llegan a pasar el pedúnculo, llegar a la fruta, y una vez que la fruta empieza a ablandar, entonces se expresa básicamente el patógeno. Miren, esto es la esporulación de la Pseudiploidea. Así se ve la infección cuando es un ataque en campo. Y este es un problema bastante serio. Otra enfermedad es la que se asocia básicamente a plantas. Aquellas personas que se dedican básicamente a los viveros saben de alguna manera pues de que este es un problema también bastante complicado. De hecho, muchas de las infecciones que van a campo pueden de alguna manera tener su inicio aquí. Y así como hemos visto en la madera, el hongo también llega a afectar, a esporular en la parte que ha sido afectada, y se puede generar bastante inóculo en ese punto. Bueno, esto no sería importante si es que esto no repercutiera posteriormente. De hecho, a veces van infecciones en las plantas, o eventualmente a veces no se tiene cuidado de las heridas que se generan en la zona de injerto, y el patógeno ingresa, o puede ser que esté ahí ya internamente, y esto colapsa. Una vez que se producen estos colapsos, pues ya no hay forma de poder revertir el problema. A veces nos esmeramos en tratar de curar estas plantas, pero al final tenemos este problema, ¿no? Cuando el patrón es más delgado que la variedad, cuando el patrón es más delgado que la variedad y hay una esporulación, siempre hay una infección aquí interna. Y aquí internamente se crea pues un vacío, se crea un corazón negro, ¿no? Y eso hace pues que estos árboles pues sean siempre más pequeños, en los que florezcan más rápido, puede cuajar mucha fruta, pero se cae mucha, el fruto es más pequeño, nunca llega a los promedios de una planta normal, y es que esto se genera pues desde el inicio. Independientemente de todo ello, hay varias medidas de manejo de la Pseudiploidea. Una de las principales básicamente pues es la eliminación del material vegetal, en este caso la madera muerta, el quemar la madera, no picarla, no abandonarla en campo, sino sacarla y quemarla,
¿ya? Con eso reducimos un 70% de la cantidad de inóculo que hay en campo. Y eso pues debe hacerse campaña tras campaña. Una forma también interesante de poder ayudar a que las infecciones pues, o las condiciones que se producen no sean pues, elevadas, es facilitar de que el aire pueda de alguna manera moverse entre las copas. Y esto involucra de alguna manera pues, hacer podas, ¿no? Entonces, a veces hay tal cantidad de ramas afectadas que es necesario de alguna manera pues, hacer un tipo de estrategias de esta naturaleza. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado porque si bien es cierto, la aireación de los campos pues es un factor importante porque la aireación hace que se sequen láminas de agua y eso hace que no haya condiciones para que se produzca la infección. Recordemos el triángulo de la enfermedad. Pero a veces, si hacemos esta labor, podemos eliminar ramas y probablemente, o sea, me refiero a ramas que son fruteras y probablemente pues comprometamos la campaña por periodos prolongados. Es decir, podemos tener buen control del patógeno, pero probablemente no tengamos cosecha. Entonces hay que llegar a un equilibrio básicamente en el tema de las podas. Bien, entonces el tema de los elicitores es un tema para mí bastante importante. De hecho, es el complemento oportuno para el manejo de enfermedades. Ten en cuenta que los químicos, yo los recomiendo que se utilicen básicamente en dos momentos. El primero, fundamentalmente, pues en cuaja, de cuaja hacia adelante, no más de 2 aplicaciones o no más de 2 químicos. Eh, Siempre vía sistema, ¿no? Pero el químico tiene una ventaja que pues se moviliza al interior de los tejidos, pueden limpiar vasos, pero no se mueve al interior de los tejidos que están afectados. Entonces, lo que hemos hablado, esos tejidos internos, esas lesiones internas que vemos, no revierten. Entonces, ahí es importante el uso de los inductores de defensa. Y en este caso, pues, hace ya algunos años atrás, estamos hablando, si mal no recuerdo, de 2014, estos fueron los primeros ensayos que hicimos en Palta, ¿no? Yo tengo una metodología que he tratado de desarrollar en el transcurso pues, de todos estos años para evaluar la eficacia de un fungicida o de un inductor, ¿no? Entonces, lo he hecho para poder seleccionar productos y de alguna manera, pues, tratar de manejar básicamente este tipo de problemas. El ensayo que hicimos fue con este producto que se llama Fertimar. Utilizamos estas 3 dosis, 200, 300 y 400 gramos por 200 litros de agua. Y probamos básicamente el efecto en condiciones controladas, ¿no? En condiciones, digamos, inoculaciones artificiales en campo. Esto fue un proceso de inoculación, utilizamos plantas jóvenes de palta, hicimos unas heridas y empezamos a inocular el hongo en esta herida. ¿Qué me permite esta estrategia? Pues bueno, manejar un tema importante que no lo puedo manejar en campo, que es el inicio de la infección. ¿Qué es lo que se evalúa? Pues bueno, básicamente si la aplicación de los productos va a influir en el crecimiento de lesiones. Es decir, si el producto funciona, esta lesión que se va de alguna manera a registrar alrededor del punto de inoculación va a ser limitada. Si el producto no funciona, pues vamos a tener lesiones muy grandes. Esto obviamente pues es un estudio porque todas estas dosis lo comparamos con un testigo que definitivamente pues no se le ha aplicado nada, es nuestro control, es las lesiones que se desarrollen ahí pues va a ser nuestra base para
para hacer, calcular un porcentaje eventualmente de control. Especificamos una forma, en este caso de evaluar las áreas. Miren, a partir del punto de inoculación, lo que hicimos fue pues luego las lesiones que se obtuvieron, obtenerlas en un papel y luego utilizando un programa que es el ACES, ya calculamos estas áreas de lesión. Y luego pues sacamos pues las áreas y eso pues ya facilitó de alguna manera el estudio estadístico, ¿no? Hicimos dos tipos de aplicaciones. Una aplicación preventiva, es decir, aplicamos el Fertimar y luego inoculamos. Eso fue un estudio. Y luego otro estudio fue inoculamos y luego aplicamos Fertimar, a ver qué es lo que pasaba. Este estudio duró aproximadamente 50 días, desde la inoculación para ver pues, el crecimiento. No solamente es el crecimiento pues, externo, ¿no? Sino también pues, interno. Pero estas son algunas de las respuestas que obtuvimos, ¿no? Frente a las inoculaciones artificiales. Entonces, esto fue lo que obtuvimos. En las estrategias preventivas, recuerden, se aplicaba el producto y luego se inoculaba. Pues en el testigo obtuvimos un crecimiento de 14 centímetros cuadrados. Es el área de lesión. Es un área pues bastante grande. Pero sin embargo, los productos donde se utilizó pues este producto Fertimar, se obtuvieron se obtuvieron áreas de lesión pues significativamente más bajas que el testigo. En este caso, aplicado de forma preventiva, la dosis de 200 gramos por 200 litros fue tan eficaz como la de 400. ¿No? Esto es en estrategias preventivas. Y aquí vemos pues el tamaño de las lesiones en comparación en ese sentido. Es decir, no es un fungicida, pero pudo de alguna manera en las aplicaciones incentivar una respuesta que impidió básicamente que la lesión pudiese continuar. Y en las curativas, si bien es cierto, tampoco hubo diferencias, ¿ya? Pero sí se vio pues un tamaño de lesiones más grandes. La conclusión que de alguna manera llegamos con este estudio es que las aplicaciones de productos de forma preventiva pudo de alguna manera pues elicitar una respuesta y cuanto más temprano y cuanto más número de aplicaciones se hicieron, pues el control fue más eficaz. Entonces, al final, ya las dosis se utilizan en función básicamente a en este caso, la intensidad de daño que hay, ¿no? De hecho, cuando se habla básicamente de algas, se habla de aminoácidos, ¿no? Se habla de proteínas. Entonces ya hemos visto que las proteínas se elicitan. Los aminoácidos, cuando hay un factor de estrés, siempre nos viene a la mente o nos recomiendan, no, aplícale un aminoácido para desestresar. Precisamente los aminoácidos, pues sí, son antiestresantes, ¿no? Desestresan a la planta, pero están asociados básicamente pues a esta respuesta que hemos hablado, a que la planta de alguna manera empiece pues a defenderse. Ahora, hay proteínas que son más específicas que otras, ¿no? Para poder elicitar una respuesta. Entonces, eso es el valor básicamente que se le encuentra a productos de esta naturaleza, en los cuales vemos definitivamente pues de que sí hay una relación bastante clara de la eficacia, ¿no? Y esto complementado pues con otras medidas, las culturales, por ejemplo, las químicas, pueden de alguna manera ayudar definitivamente en un manejo duradero de este tipo de infecciones. Bueno, eso es lo que quería contarles. Nuevamente, pues agradecer a los colegas de PCW
por la gentil invitación y a ustedes, ¿no? Que se han interesado básicamente pues, en esta charla. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias por este aporte. Muchísimas gracias por la información. Creo que ha sido bastante claro en todos los mecanismos que se desarrollan en la planta ante el ataque de un patógeno y las opciones que tiene también la planta para poder defenderse, ¿no? Como usted lo menciona, al final de la presentación, este trabajo que hicimos por allá por el año 2014, si no mal recuerdo, para justamente presentarlo en el Congreso Mundial de Aguacate o de Palta que se dio en Perú, nos demostró la potencia del Fertimar, ¿no? Si me permite, voy a compartir pantalla un minuto para presentarles algunas diapositivas que nos va a permitir complementar esto. Mientras, los invitamos a que si tienen alguna consulta, por favor, las hagan en el chat para luego poder hacérselas después de esta breve presentación al doctor Álvarez. Entonces, yo me permito compartirles mi pantalla. A ver, un momento, esto no. Ya, a ver. Quiero dejar de compartir y compartir la pantalla y compartir el PowerPoint. Ya, ok, perfecto. Entonces, como les decía, de lo que hemos hablado el día de hoy es del producto Fertimar, desarrollado por PSW. PSW es una empresa peruana que tiene 20 años en el mercado dedicado a la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Tomar un recurso vivo y traducirlo en un producto que nos va a dar un beneficio. A eso se dedica la empresa y trabaja con algas marinas peruanas. De ahí viene el nombre Peruvian Seaweeds. Entonces, trabajamos con algas de diferentes géneros y especies para las diferentes líneas de negocio que tenemos. En estos 20 años hemos aprendido mucho del trabajo y del desarrollo de las algas marinas en nuestro océano, cómo varía su comportamiento y cómo eso se traduce en diferentes compuestos de los cuales podemos obtener ciertos beneficios. PSW es la única empresa peruana. El año 2008 conseguimos un financiamiento, postulamos a un financiamiento del Estado, un proyecto FinCit. Ganamos el financiamiento justamente para desarrollar un cultivo de algas en miras a la sostenibilidad del recurso. Este cultivo se empezó a desarrollar en el 2008, el año 2011 pudimos culminarlo y al día de hoy es un cultivo que mantenemos activo con dos objetivos. Uno es el poder conocer cómo se comporta el recurso alga marina en determinada bahía. En la zona del sur estamos ubicados, aguas frías, todo individuo de agua fría tiene mejores características que los de aguas calientes, y nos permite ir monitoreando mes a mes cómo se desenvuelve el cultivo. Y nos permite también tener abastecimiento en ciertas épocas de materia prima. Cuando se hace necesario por un tema de demanda contar con mayores volúmenes, sabemos específicamente en qué momento debemos de solicitar esta materia prima, para lo cual tenemos ya todo un canal de proveeduría debidamente acreditado para buscar siempre, que es lo más importante, la sostenibilidad del recurso. Pero el ser la única empresa en Perú que tiene un cultivo de algas nos valió un reconocimiento en el comercio, que es el diario de mayor circulación en el país, hablando de lo que había logrado hacer PSW en ese entonces y de lo que logramos hacer hasta el día de hoy. Este manejo y este monitoreo lo llamamos Marintec. Marintec es un concepto desarrollado por PSW con el cual lo que buscamos es asegurar la participación de determinados compuestos en nuestros productos comerciales. ¿Y de qué compuestos estamos hablando? De los que tienen ustedes en pantalla. Básicamente promotores de actividad hormonal. Los productos y las algas marinas en general tienen muy pequeñas concentraciones de hormonas, pero encapsuladas en proteínas a niveles de ppm,
pero tienen una muy alta actividad promotora hormonal. Entonces, eso es lo que buscamos y eso es lo que monitoreamos en nuestros productos. Betaínas como compuestos antioxidantes, poliaminas como estabilizadores de membranas, muy importantes para el correcto funcionamiento de la planta, polioles como el manitol, un azúcar derivada de alcohol que permite movilizar y transportar compuestos minerales vía floema, aminoácidos, que lo mencionó el doctor Álvarez, y finalmente elicitores. Y es ahí donde nos vamos a centrar, bueno, donde se ha centrado la presentación del día de hoy, en la participación o en cómo los elicitores disparan mecanismos de defensa en la planta. La teoría lo dice, las algas marinas tienen este efecto elicitor. Nosotros lo que quisimos es comprobar con nuestro producto principal, que es el Fertimar, que es un polvo pura alga marina puesto en un producto, y validar que efectivamente las aplicaciones de este producto disparaban mecanismos de defensa para poder generar una respuesta en la planta favorable, con la cual, como vieron, en aplicaciones preventivas, levantaba estos niveles de defensa química y inhibía el desarrollo de los patógenos. En aplicaciones curativas tenía también un efecto, pero en menor intensidad. ¿Por qué? Porque la aplicación preventiva, cuando se inocula el patógeno, ya la planta estaba preparada químicamente para defenderse. En la aplicación curativa, primero tuvo una ventana de tiempo corta, 5 a 7 días el patógeno, para poder avanzar y desarrollarse y tomar fuerza, y luego el producto pudo, a través del aporte de los elicitores, llámense oligosacáridos, laminarina, ácido orgínico y ácidos jasmónicos y salicílicos presentes en el producto, generaron esta defensa, esta respuesta elicitora. Este trabajo, como les decía, lo hicimos más o menos el año 2014 y nos llamó la atención y quisimos ir un poco más a profundidad. Y esta diapositiva que presento es parte de un trabajo que hicimos en el año 2017 en Petrolina, de la mano con nuestro distribuidor en Brasil. En Brasil el producto se llama Fertialga, acá se llama Fertimar, en Brasil por un tema de registros el nombre es Fertialga, y lo que hicimos fue aplicar el producto en brotación, en prefloración y en floración cuajado y medir los niveles de beta-1,3-gluconasa. El doctor Álvarez nos habló de gluconasas y quitinasas como defensas químicas de la planta. Bueno, nosotros evaluamos el nivel de gluconasa contra un testigo absoluto y contra un extracto de Ascophyllum que existe en ese mercado. ¿Por qué lo quisimos hacer así? Porque hay todavía mucho por dejar claro en este tema de las algas marinas. Siempre un producto sólido va a ser un producto más concentrado que un producto líquido. Es difícil llegar a concentraciones altas con productos líquidos. Nosotros, con todo el manejo que les he hablado y todo el conocimiento que tenemos de los productos, hemos logrado llegar a formulaciones muy interesantes líquidas, justamente para facilitar el manejo del producto, pero en Brasil lo probamos contra un extracto líquido y encontramos esta respuesta, ¿no? Y en la aplicación de brotación, ya habíamos hecho una aplicación, acá se hacía la aplicación y 7 días después se tomaba una muestra y se mandaba al laboratorio. Y vemos que quien más nivel de beta-1,3-gluconasa tenía era la aplicación con Fertimar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Se disparaban inmediatamente la respuesta elicitora de la planta. En la época de prefloración seguíamos, pero ya la planta había logrado generar defensas de manera natural, e incluso en la época de floración cuajado vemos que el testigo tiene una mayor cantidad de gluconasa versus el tratamiento, y esto se debe a que el testigo sufrió un ataque muy severo de mildiu, y eso lo llevó a levantar sus niveles. Aún así, la planta aplicada con Fertialga, es decir, acá hemos tenido 3 aplicaciones en 3 momentos distintos. Acá, perdón, estoy hablando de uva de mesa, Italia, que es lo que tienen en Petrolina. Pero finalmente, acá hablamos de aplicaciones que mejoran la fisiología de la planta y que es una respuesta metabólica. Entonces, eso nos lleva a un comportamiento que va a darse en uva, va a darse en palto, va a darse en arándano. Entonces, lo que quiero mostrar acá es cómo la empresa siempre está en constante investigación, siempre está en constante búsqueda de validación de todo
los argumentos que se dan de los beneficios de nuestros productos están respaldados por información técnica que hemos hecho, y no de ahora, sino de bastante tiempo atrás, y que venimos replicando durante todos estos años. Simplemente para dejar en claro, Fertialga es el producto con el nombre del producto en Brasil, la materia prima, puro extracto de algas, tal cual lo comercializamos acá en Perú bajo el nombre de Fertimar. Entonces, eso simplemente como para hacer un pequeño, una pequeña acotación. Veo que tenemos algunas consultas en el chat. Doctor Álvarez, ¿se encuentra ahí, cierto? Sí, sí, correcto. Perfecto. Sí. A ver, tenemos algunas consultas. Mencionan sobre, a ver, ¿cuántos días más se observa el efecto elicitor de Fertimar después de una planta, en una planta después de la última aplicación? Yo ahí me voy a tomar voy a tomar la palabra porque es un poco ya pregunta concreta del producto. Lo que hemos visto es que este efecto puede durar hasta 3 semanas. La curva recién a partir de la tercera semana empieza a reducir. Por eso es que normalmente cuando hay mucha presión de patógenos, lo que recomendamos es hacer aplicaciones periódicas cada 3 semanas. El doctor Álvarez mencionó de que una época que podría, o sea, lo interesante es identificar la época de esporulación del patógeno para tratar de, en esa ventana de tiempo, hacer aplicaciones preventivas del producto. Y si damos 3 semanas entre estas aplicaciones preventivas, vamos a tener una planta que va a estar coberturada. Doctor, ¿usted por casualidad tiene identificado los momentos o las épocas del año en las cuales la planta o el hongo, perdón, genera una mayor esporulación? Sí, para el caso, por ejemplo, de hongos de madera, la Pseudiplodia, Sí. digamos que hay una relación directa con la temperatura. Esto es en estudios de esporulación, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en un estudio que hicimos, no lo tengo acá, pero, por ejemplo, empezamos en los meses de junio, ¿no? 5 esporas, julio 3, agosto 7, septiembre 20, octubre 100, noviembre 400, diciembre 1000, enero 5000 esporas. Entonces, hay una relación directa básicamente entre el incremento de la temperatura y la cantidad de esporas, en este caso en área, ¿no? Entonces, ¿qué me hace? O sea, esto va relacionado básicamente a dos cosas. Lo primero es que tiene que ver mucho con las condiciones óptimas del patógeno. Es un patógeno de calor, ¿no? Entonces la Pseudiplodia pues es un hongo pues de trópico, asociado básicamente al calor. Se encuentra más en esta época porque, si bien es cierto, las infecciones comienzan más antes, comienzan pues desde flor, probablemente la primavera, y tienen un lapso de incubación porque normalmente pues va de 20 a 40 días, ¿no? Y se le llama hongos de madera porque esporulan la madera. Entonces se empiezan a dar infecciones frecuentes, pero la mayor cantidad de esporas o la mayor cantidad de infección la vamos a tener precisamente en los meses de verano. Entonces, por eso es que normalmente pues una aplicación de químicos, ¿no? Debería ser pues cuaja. Antes probablemente no habría sentido porque no hay actividad radicular, sobre todo pues en aplicaciones de productos que van vía sistema de riego. Luego los elicitores encajan exactamente después de ese momento, porque hay una relación directa, y esto hay que también tenerlo en cuenta, que conforme la planta está en actividad, estamos hablando de actividad radicular, estamos hablando de brotes, producción de brotes, entonces eso es la etapa en la cual empieza a metabolizar más este tipo de productos. Entonces, yo normalmente lo que sugiero es que los productos inductores vayan, en este caso, pues más de cara a finales de primavera, inicios de verano, porque ahí es donde yo necesito que se empiecen a reforzar. Y esto va de la mano también con los químicos. Los químicos, pues bueno, si bien es cierto, puedo de alguna manera poner algunos
a inicios de temporada, pero ya cuando me estoy acercando a cosecha, pues ya no puedo, de alguna Claro, manera, pues entrar con este tipo de estrategias. claro. Entonces, el efecto, un poco solo para terminar aquí, el efecto del inductor no es que reemplaza al químico, sino que lo ayuda a complementar. ¿Ok? Tengan en cuenta que dependiendo de la ruta, hay algunos que elevan los niveles de ácido salicílico y eso tiene que ver con el SAR. Y eso es la pregunta que le hicieron hace un momento. ¿Cuánto tiempo dura eso? Pues sí, básicamente yo siempre sugiero que las aplicaciones se hagan cada 20 días, ¿no? Mínimo Perfecto. dos. Mínimo dos y máximo pues los que se pueda. Ideal, ojalá pueda ser tres, ¿no? De Que me acuerdo. puedan de alguna manera cubrir pues una etapa justo cuando la planta necesita de esa ayuda, ¿no? Que es normalmente el verano, ¿no? O inicios del verano. Perfecto, genial. No hemos coincidido sin haberlo conversado, pero sí es un poco lo que habíamos visto nosotros también con los productos y con todos los trabajos que hemos hecho. Y concuerdo con usted que la idea es, no es un producto, como lo dijo, fungicida. No, el producto no es que tenga un efecto directo sobre un patógeno. Es más, si uno lo aplica en una placa Petri sobre un patógeno, no va a poder ver un resultado, porque el producto per se no tiene un efecto fungicida. Lo que hace es desencadena una serie de respuestas internas en la planta para poder favorecer un sistema de resistencia adquirida que se va a movilizar por la planta y va a permitir una mejor respuesta ante el ataque de patógeno. Y como indica también usted, los momentos óptimos van hacia, conforme más nos acerquemos a la cosecha, más se limita la opción de productos que se pueden utilizar por los famosos residuos. Hay que ir manejando muy bien las rotaciones, entonces acá con aplicaciones como este producto Fertimar queda totalmente libre ese riesgo de que genere algún residuo porque las rutas metabólicas y fisiológicas que van a generarse son rutas naturales. Lo que está haciendo el producto es estimular o sobreestimular la respuesta que tendría una planta bajo condiciones naturales y acelerar este proceso para que esté mejor preparada nuevamente a través de gluconasas, quitinasas, respuestas químicas, defensas químicas de la planta. Perfecto. Tengo una pregunta, el tema de, dentro de su experiencia, nos preguntan qué programa sanitario de rotación de activadores de defensa es el que le ha resultado más eficiente para recuperar plantas con problemas graves de hongos de madera. Ok, bueno, yo la verdad, yo creo en un manejo integrado. Entonces, yo cada vez de que ingreso, por ejemplo, pues para dar pautas, yo lo primero que recomiendo es quitar todo el material seco. Todo el material que está en campo, todo el material que esté esporulando, no picarlo, no dejarlo ahí, sino sacarlo, quemarlo. Con eso reducimos inocuo. No vamos a ver el efecto probablemente en ese año, pero conforme vayamos haciendo esa práctica, poco a poco vamos a ver menos problemas en ese sentido. Lo segundo es hacer aplicaciones de productos de la manera como se debe y sobre todo en los momentos que se deben, ¿no? Y con los activos que deberían ser. Entonces, para mí el momento oportuno de aplicar un químico es cuaja, básicamente, ¿no? Hay varios productos que pueden de alguna manera aplicarse en ese momento, no son compatibles con la industria, no hay problemas de residuos. Sí se tiene que aplicar vía sistema de riego para poder aprovechar la forma como se mueve el producto al interior de la planta. Y luego de eso ya vienen los inductores. Con los inductores, yo en el transcurso de los años he probado varios, ¿no? Y son de mucha naturaleza, ¿no? Como lo que hemos estado viendo. Pueden ser quitosanos, pueden ser mananos, proteínas, ¿no? Aminoácidos específicos. Ahora, todos estos funcionan muy bien, ¿ya? Lo que pasa es que puedes obtener de algún modo pues un resultado más, un plus, ¿no? Por ejemplo, pues utilizas este licitor, pero vas a ver de alguna manera pues de que
este tiene pues una respuesta mayor en darte diámetro de fruta, por ejemplo, te pone más verde la planta, ¿no? Perfecto. Entonces, ya es cuestión básicamente qué es lo que desees, ¿no? Entonces, todavía hay muchísimas cosas que se tienen que estudiar. Lo que sí me queda clarísimo ya es que una sola aplicación no es suficiente. Al menos tiene que ser 2, ojalá ideal que fuese pues 3 o 4, y que sean en los meses de verano, ¿no? Productos ilicitores hay varios, el más conocido inclusive pues son los fosfitos o los fosetiles. Yo la verdad tengo mis preferencias particulares, ¿no? Suelo de alguna manera pues tratarlos en ciertos momentos, eh, ciertos tipos de productos, ¿no? Pero particularmente hay que ver en el producto qué más te puede hacer. Ya, lo que pasa es que la inducción de defensa es un tema que no lo ves. No es como un fungicida que ves que te controla el patógeno, te lo seca, no. Tú lo que estás haciendo, lo que se está haciendo cuando se está aplicando un inductor de defensa es limitar las infecciones internas de los patógenos, a ayudar a que la planta cierre más rápido heridas, eso va a hacer de que no tengas más infecciones. Muy bien, pero si aparte tienes pues un producto que te hace que la planta pues empiece a reverdecer, que tienes de alguna manera pues más calibre de fruta, pues bueno, eso ya son pluses, ¿no? Y eso la verdad que viene bastante bien. Perfecto, perfecto. Y sí, y de acuerdo. Y ahí es donde entra, y por eso es que quisimos hacer el trabajo en palto, en aguacate, porque el Fertimar es un producto que entra dentro del manejo del cultivo. Normalmente se aplica en las fases iniciales justamente para reforzar la nutrición de la flor, mejorar el cuajado y reducir los abortos naturales de la fruta. ¿Por qué? Porque es un bioestimulante potente, tiene una carga de betaínas, que lo que hacen es evitan la síntesis de etileno, cortan la producción de especies reactivas del oxígeno, tiene una carga de aminoácidos que permite liberar del estrés a la planta y además tiene este efecto elicitor. Efectivamente, y ahí aprovecho lo que ha comentado porque no es justamente eso, qué elicitor escoger dependiendo de lo que uno está buscando y mientras más frentes o más beneficios pueda encontrar uno, yo creo que mejor va a ser, ¿no? Como lo mencioné en algún momento de estas pequeñas presentaciones, el tema del Fertimar o lo que nosotros buscamos asegurar con Marintec es todo esto, un aporte de precursión hormonal, hay auxinas, hay citoquininas que tienen que ver con floración cuajado, el aporte de betaínas, el aporte de poliaminas como estructuradores de membrana, manitol como traslocador, aminoácidos para salvar energía y los elicitores. Entonces, la gran ventaja de aplicar el Fertimar es justamente eso, ¿no? No es solamente el efecto elicitor que uno va a tener, sino este conjunto de beneficios. Y bueno, como dice usted, hay una serie de productos, algunos que mencionó y aprovecho, porque mencionó de Fosetil y fosfitos, y como que han empezado a tener ciertos problemas ya de unos años a la fecha, con algunas restricciones, y aprovecho en comentar, hay clientes que sí los usan y los usan al inicio, los fosetiles y los fosfitos, y no tienen mayor problema de residuos, pero hay que ser muy cauto con el uso. La gran ventaja de usar un promotor de elicitor como este producto, por ejemplo, es que no va a tener ese riesgo. En algún momento, inclusive, se trató o hubo alguna información errada y pensaron de que aplicaciones de este producto en concreto, Fertimar, generaban residuos, lo cual nos llevó a nosotros, la verdad, a aprender un poco más. Mandamos a hacer trabajos de análisis para demostrar que el producto es alga pura que viene, se procesa, se envasa y se comercializa. No tiene posibilidades de tener trazas de fosfitos ni de fosetil, nada por el estilo. Y la ruta metabólica por la cual defiende a la planta no tiene nada que ver con la síntesis de alguno de estos compuestos. Pero existen sí productos en el mercado, sobre todo los productos líquidos, que dentro de su formulación líquida pueden llevar un ácido fosforoso o algún inductor de residuos de fosfito y de fosetiles, o hay muchos fungicidas también que podrían tenerlos. Yo no estoy dando ningún nombre acá, pero a lo que voy es que los productos que son productos líquidos permiten normalmente hacer estas mezclas o estos agregados y podrían terminar generando algún tipo de residuos. Pero
incluso en países como Chile, se manejan dentro de un programa. Yo creo que es cuestión de poder manejarlo. Y como decía también usted, el efecto es muy importante cuando uno escoge el producto, ver qué beneficios nos va a dar ese producto. El efecto elicitor es muy, muy difícil verlo. Por eso es que nosotros sí quisimos hacer la prueba de análisis enzimático y analizamos que dispara gluconasas y dispara quitinasas. Esa es en realidad la única manera de asegurar de que yo tengo una respuesta positiva en la planta con la aplicación de un producto. Porque de ahí yo puedo aplicar un producto que me pueden decir que sí tiene un efecto elicitor, pero no necesariamente voy a saberlo a simple vista. La mejor manera es complementarlo con un análisis químico. Eso como una respuesta global o un comentario globalizando la respuesta que había dado, doctor. Y nos pregunta también cuántas aplicaciones y cada qué tiempo se debe hacer para tener resultados exitosos. Creo que ya se han dado esa respuesta a lo largo de esta sección de preguntas. Si se puede aplicar en otros cultivos, sí. O sea, al menos en el caso concreto del Fertimar, sí. El Fertimar lo trabajamos tanto en cultivos hortícolas como en cultivos frutales, incluso en rosas en el extranjero, con muy buenos resultados. Tener en cuenta este tema de los periodos de aplicaciones. Y si se tiene que tener en cuenta el clima para las dosis de Fertimar, nosotros normalmente trabajamos ya dentro de un programa de aplicaciones. Las dosis, dependiendo del cultivo, se pueden mover entre 1 kilo y hasta 2 kilos por hectárea. Hablamos en dosis por hectárea, por cada aplicación. No es tanto el clima, nos movemos más con la fisiología de la planta. Hay momentos críticos donde se necesita este efecto de inducción elicitora más todo el aporte que hemos hablado, ¿no? De antioxidación, estructuración de membranas, inductor de respuesta hormonal. Entonces, normalmente no, pero también es cierto que un clima o muy frío o muy caliente le va a generar un estrés a la planta. Entonces, ahí se puede tener en cuenta aplicaciones específicas para favorecer o para disminuir el daño que pudiera generar este clima en exceso. Doctor, creo que con eso estamos respondiendo las preguntas que habían. Yo no sé si tiene algunas palabras finales para poder cerrar la presentación de hoy. Bueno, solamente agradecerles, ¿no? Nuevamente por darme la oportunidad de poder llegar, ¿no? O darme la plataforma de poder, para poder aprender, ¿no? Porque esto es una retroalimentación siempre, ¿no? Con todos los colegas. Y, nada, agradecerles a todos los colegas, pues, que se han podido conectar, que eventualmente, pues, como lo dije al inicio, pues, pudieron hacer un alto en su descanso para poder, pues, atender esta charla, ¿no? Entonces, simplemente comentarles que de mi parte, cualquier duda, cualquier situación en que se pueda, pues, seguir apoyando, encantado, ¿no? Ya los colegas conocen mi teléfono de contacto y bueno, pues estamos a la orden para resolver cualquier duda. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su compañía en la tarde de hoy. Seguramente estaremos coordinando para juntarnos en algunas semanas y como conversábamos al inicio, vamos a estar coordinando para poder hacer más trabajos. Yo también agradezco a todos. Entró una última pregunta, preguntaban por las aplicaciones de Fertimar en uva de mesa. Normalmente las aplicaciones de este producto en ese cultivo las estamos enfocando a los inicios. Incluso puede ir mezclado con la cianamida para favorecer una mejor brotación por el golpe de energía que le da el producto. Es muy cargado a los carbohidratos, tiene mucha potencia de energía este producto, es alga marina pura, entonces tiene más de la mitad de porcentaje de la concentración es carbohidratos y dentro de eso mucho ácido algínico, que es el que da el efecto elicitor. Y normalmente nos basamos en esa ventana entre brotación y floración cuajado. Solo para cerrar la última pregunta. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor Álvarez, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a mantener en contacto. Claro que sí. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós.